mis chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a este vídeo en el que hoy nos vamos al perfume de la cantante Billie Eilish, en el perfume Eilish. Aquí lo tenemos. Bueno, he comprado el tamaño de 30 mililitros y es un eau de parfum. La presentación de este perfume pues viene con una sobrecaja, ¿de acuerdo? Esta sobrecaja donde vemos la fotografía de la cantante que hace el reflejo aquí, que es el propio, la forma que tiene luego la botella del perfume. Como queriendo decirnos de que, oye, este es el perfil de Billie Eilish. Y aquí tenemos la botella. Hay que decir que, bueno, a Europa ha tardado un poquito en llegar, sobre todo, pues, por aquí, por España, ha tardado, y en este caso, pues, digamos que por ahora, no sé, en el momento en el que nos verás, pues, ha tomado la exclusiva una casa de perfumería, una perfumería en sí, ¿vale? Bueno, ahí lo tenemos. Esta es la apariencia de la caja sin la sobrecaja, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la botella. Os comentaba eso de que en principio solamente la está vendiendo por el momento una perfumería aquí en España, y lo cierto es que podríamos decir que no sale especialmente económica, barata, siendo perfume de cantante, de celebridad. No es un perfume barato ni económico, la verdad es que el precio sale alto. No digo precios, ya sabéis que Google es vuestra mejor herramienta para esas búsquedas. Vemos un busto, ¿de acuerdo? La verdad es que la botella es preciosa, viene aquí como con la firma de... Bueno, no es firma porque si fuera la firma... Bueno, pues ahí pone Billie Eilish, ¿de acuerdo? Y es un busto muy bonito. Yo cuando vi el precio y teniendo la botella, pienso que de por sí, creo que buena razón por el precio del perfume tiene que ser una botella personalizada, una botella que a mí me gusta mucho. En este sentido luego encuentro de todo. Yo cuando publiqué foto en Instagram, un amigo me dijo, me gusta más la botella que el perfume. Y así hay de todo tipo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Luego ya me decís qué os parece. A mí me parece una botella muy bonita, y que si posteriormente salen otras versiones con la misma forma, puede ser también bonito pues irlas teniendo. Bien, vamos a leer las notas y ya comenzamos. Aquí tengo mi post-it y leemos. Perfume del año 2021 de la familia Ámbar Vainilla, con notas de salida de azúcar, bayas rojas y mandarina. Notas de corazón, vainilla, cacao, notas especiadas y rosa, y notas de fondo, abatonca, ámbar, almizcle y notas amaderadas. Bien, tenemos uno de parfum. A mí me viene durando unas 6 horas. Sí es verdad que impregna, deja rastro. Sobre todo en la ropa, sí he llegado a tener esa sensación de que al día siguiente una camisa, una camiseta, todo depende también creo yo del material, pero sí que había prendas que al día siguiente tenían ese ligero, pero seguían manteniendo el rastro, ¿vale? Su intensidad al principio sale alta. Yo creo que la mandarina y la mandarina azucarada que nos vamos a encontrar ayuda en esos primeros sprays a que sintamos una intensidad media alta, pero la mayor parte del tiempo, unas 2-3 horas, va a estar intensidad media y luego se va suavizando. Bien, en un principio, claro, vamos a jugar con vainillas. Lo principal cuando nos lo ponemos es darnos cuenta de que tenemos otro perfume con vainilla. Y aquí en este sentido es donde yo creo que para muchas personas, pues cuando lo probamos, sentimos, pues no es una novedad. Pero esto es cierto que nos puede pasar tanto con este perfume como con cualquiera que lleve vainilla, porque es cierto que hay 4.000.800.000 de perfumes con vainilla. Nos puede pasar incluso con Dior, cuando probamos el Diorama, que dices otro perfume con vainilla. Y al final todo depende de tu gusto, del que te guste más, menos, los pequeños matices que tiene cada perfume y por supuesto que te guste la vainilla. En este caso, cuando sale la vainilla, su salida es de esa vainilla con mandarina azucarada o una vainilla azucarada con vainilla o con mandarina, lo que quieras. Es un trío, efectivamente, mandarina, vainilla y azúcar,
porque es una vainilla dulce, golosa, con ese intento de querer refrescarlo o dándole esos matices de la mandarina que son importantes. Cuando avanzamos en el perfume es cuando nos vamos encontrando con esas notas más cremosas, cacaosas, no se dice, de cacao, o sea, digamos que se controla, a medida que pasa el tiempo, se controla un tanto más el azúcar de este perfume y nos vamos adentrando en una vainilla con ligeros toques de cacao. Está claro que es como si nos hubiéramos hecho una crema en la que tiene mucha vainilla y unas trazas pequeñitas de cacao. El cacao incluso llega a fundirse con las sensaciones del ámbar y las ligeras maderas que tiene en el fondo y digamos que según pasa el tiempo va perdiendo una buena parte de ese dulzor, transformándose más en una vainilla ligeramente de cacao, ¿vale? Bueno, así en este sentido creo que además hay muchos perfumes que juegan de este modo con la vainilla, dándoles ligeros toques de aromas. Pues hace no mucho compré el Yves Rocher de vainilla y mandarina, pero era una vainilla mucho más fresca porque no tenía todos esos fondos más de ámbar, cacao, abatonca, todas estas sensaciones, ¿no? Bueno, lo que sí me gustaría mucho saber de quienes los habéis probado, si os parece un perfume unisex, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta el tipo de aroma que tiene, como ya lo hemos descrito, si os parece femenino u os parece unisex. En los votos de Fragrantica tiene 200 votos en que es un perfume femenino, pero hay reseñadores, personas, chicos que lo consideran un perfume unisex. En ese caso a mí me crea pues un poquito de pensamiento que digo, bueno, ¿por dónde puede venir? Si es verdad que yo lo huelo y digo, esto es femenino, totalmente. Es más, en casa, mis dos hijas, tengo mi hija que lo probé y hicimos el unboxing con ella, que a ella le gusta utilizar perfumes masculinos y de por sí cuando lo probó no le gustó. Es más, no le gusta el tipo de vainilla, no sé por qué, pero no lo supimos descubrir ni después cuando lo estuvimos probando, pero es un perfume que a ella no le gusta y por supuesto no lo considera unisex. Mi hija Marina cuando lo probó le pareció un perfume de vainilla dulce, agradable y sí que le gustó, por lo cual ahí en ese sentido. Vuelvo a decir, como me gusta leer opiniones de todo tipo, pues contrarrestar y a mí no me influye, sino que pues oye, así voy comparando mi opinión personal con el resto, ¿no? Yo creo que sí que es femenino, aunque efectivamente yo creo que también tenemos el lado, pues como hemos conocido muchísimos perfumes de Montal o Mancera, que han trabajado muchísimo las vainillas, siempre colocándolas en el ámbito unisex. Yo creo que esto también ha dado pie, perfectamente y maravilloso, por supuesto, a que muchos chicos, muchos hombres se atrevan a ir probando y a ir poniéndose vainillas, ¿verdad? Es más, volvemos a Dior, donde la colección privada es toda unisex, que se la ponga quien quiera, y tenemos ahí mismo Diorama, que es una vainilla también muy interesante, y oye, es por supuesto unisex y para quien quiera. Aún así, me encantaría vuestra opinión con respecto a eso. Y ahí lo dejaríamos. Para mí es más femenino, pero lo vamos a poner, lo dejamos después la opinión para cada uno. Como decíamos, sí, efectivamente en casa a las más jóvenes de casa les ha gustado, a mí me ha gustado, me resulta rico, me resulta agradable. A ver, no es la mayor novedad, es rico, es agradable y tendríamos que pararnos y empezar a notar matices para que notes pues el tipo de aroma que es. Mucha gente que ha probado, olido o está incluso hartos de tanta vainilla, pues dicen otro más con vainilla y luego los matices aparte. Pero claro, hay que sentarse, probarlo, descubrirlo y demás. También os digo, época del año, bueno, edades ya sabéis, desde la más joven hasta la más mayor. Época del año, lo llegó a casa con mucho calor, en pleno verano con mucho calor y para mí pleno verano no. Aquí no tenemos una vainilla fresca, una vainilla refrescante.
e incluso los días de más calor donde me lo puse me parecía un poquito agobiante, porque aquí tenemos una vainilla dulce, una vainilla que en el fondo juega con ese ámbar y cacao. Entonces, para mí, mejor otoño, invierno o noches un poquito más fresca. Esto el calor, no sé, agobia bastante, ¿de acuerdo? No es fresco, no es un helado de vainilla. Por lo cual, yo prefiero otro tipo de épocas para este perfume. Probablemente cuando vayamos entrando en el otoño o ya a finales de verano sea más agradable ponérmelo. Yo, como os digo, me gusta. Tampoco me resulta la mayor novedad, es rico, es interesante dentro de lo que son el mundo de las vainillas. Lo que pasa que entiendo que hay que pararse a degustar esa vainilla para ver esos matices que nos presenta, con los que juega y todo eso. Y luego aparte, bueno, me gusta, pero ¿es mi máxima locura? No, no. E incluso dentro de las vainillas que he ido probando, mirad, pues en este tiempo he estado probando la vainilla de la línea privada de Guerlain, la vainilla de la línea privada de Dior, y me parecen unas vainillas increíblemente cautivadoras, impresionantes, unas vainillas que tienen unas texturas riquísimas. Entonces, claro, comparas una cosa y otra y te quedas un poquito así, ¿no? Rico, sí. Agradable, sí. Huele bien, sí. Me ha gustado. Pero hay mejores también, en mi opinión. En mi opinión. Hombre, siempre hay una cosa que nos va a gustar más, menos. Siempre opiniones personales, claro que sí. Cuestión de cada uno. Eso sí, lo que creo que efectivamente se habrán gastado mucho más en lo que es la botella. Por eso estamos pagando mucho por la botella. Y quizá pues le falta incluso un poquito de calidad al tipo de vainilla que puedan haber utilizado, opinión personal. Así que bueno, pues interesante. Bien, huele muy rico, es verdad, quizá. Y bueno, a lo largo del año, cuando vayamos entrando en lo que es ese frescor, se hace más agradable todavía, porque sí es verdad que es un perfume muy gourmand, muy agradable de llevarlo puesto, huele muy bien y es muy rico. Eso no se puede negar. Así que, amores, ahora os toca a vosotros. Contadme qué os parece este perfume de Billie Eilish, el cual, bueno, pues seguiremos. Yo voy a seguir disfrutándolo, desde luego me lo quedo sin duda, porque es un perfume muy rico y que lo vamos a disfrutar. Así que contadme qué os parece a vosotros y nosotros nos vemos en el próximo perfume. Adiós.